Bienvenidos a otro vídeo de lógica cuantificada. Pues bien, en este vamos a ver cómo transformar oraciones al lenguaje simbólico y viceversa. Entonces, bueno, para esto vamos a utilizar las propiedades que hemos visto en el anterior vídeo, ¿no? Lo que son las funciones proposicionales, los cuantificadores y en algún caso también las leyes de Morgan. Bien, entonces, bueno, en este ejercicio de acá tenemos que primero escribir en forma simbólica las siguientes proposiciones, ¿no? De tal forma que al final ningún cuantificador esté precedido por una negación. Y vamos a ir viendo eso con calma y vamos a ir haciéndolo bien. Entonces, lo que tenemos acá es primero, no todos los españoles son periodistas, ¿no? Entonces, bueno, primero tenemos que ver el conjunto, ¿no? El dominio de discurso, ¿no? Sí, sí, si bien se acuerdan, justamente va a ser D, ¿no? El dominio de discurso D va a ser el conjunto, es el conjunto de todos los españoles. Españoles, ¿ya? Entonces lo que quiero que noten acá es que, a ver, vamos a hacer unas notas acá para que puedan ver. Bien. Entonces, ok. Entonces, fíjense, todos nos está dando un cuantificador. ¿De quién está hablando? De los españoles, ¿no? Entonces, justamente todos está cuantificando los españoles, si se dan cuenta bien. Es un cuantificador universal, va a ser el para todos, ¿no? El para todos, ¿no? Acá tenemos una negación, el no, ¿no? Y acá está cuantificando los españoles. Entonces, lo que tenemos que empezar todo eso eh, tenemos que empezar eso con el dominio de discurso, ¿no? El dominio de discurso justamente es el conjunto de todos los españoles, ¿bien? ¿Qué es lo que vamos a cuantificar? Ahora, por otro lado, vamos a consideramos, ¿no? La función proposicional. Una vez que ya tenemos el dominio de discurso, vamos a considerar la función proposicional, P de X, que dice justamente X es periodista, ¿no? Entonces, estamos diciendo sobre los españoles, el español X es periodista, ¿no? Y finalmente, por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, nuestra proposición tendrá la forma, va a tener la forma, a ver un ratito, ahí, ok, va a tener la forma no para todo, no ocurre que para todo, bien, para todo X, ya, esto, justificador ahí, P de X, ¿no? Entonces, lo que tendríamos sería esto de acá, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que, bueno, lo que aquí dice, no ocurre que todos los españoles son periodistas. Lo que tenemos acá es todos los españoles, ¿no? Para todo X, que es español, X es periodista, todos los españoles son periodistas y acá tenemos la negación. No ocurre que todos los españoles son periodistas, ¿bien? Ahora, lo que nos piden es que no haya una negación delante, ¿no? Entonces tenemos que esa negación de alguna forma meterlo aquí dentro. Y para eso usando Morgan, ¿no? Usamos las leyes de Morgan, y si bien recuerdan lo que hace Morgan, hacen que el para todos se vuelva en un existe, entonces vamos a tener existe X, ¿no? Y vamos a tener que se niega la función proposicional, ¿no? Tal que no P de X, ¿no? Y bueno, pues ahora vamos a transformar esto finalmente a lo que significaría, ¿no? Y eso es justamente existe en español no es periodista, ¿no? Eso sería justamente el significado de esto, ¿no? Al transformarlo, ¿no? Sería que es una proposición lógicamente equivalente a la que nos han dado, ¿no? A que no todos los españoles son periodistas. Bien, entonces vamos al siguiente, y en el siguiente tenemos, si algún caminante bosteza, todos los caminantes bostezan. Entonces, primero, vemos el dominio de discurso, y va a ser de el conjunto de todos los caminantes, estamos hablando de ellos, ¿no? Bien, ese es el dominio de discurso. Ahora, bueno, tenemos que ver la forma proposicional de esto. Algún nos está dando un existe, ¿no? Entonces ahora
bueno, veamos primero la función proposicional, ¿no? La función proposicional será p de x, que dice x bosteza. Bien. Y pues bueno, transformando todo esto, bueno, acá tenemos un sí y acá habría un entonces, ¿no? Recuerden cómo se escribía en la lógica proposicional, ¿no? Normal. Bueno, pues esto es una implicación, ¿no? Si P, entonces Q, ¿no? Entonces, algún caminante bosteza va a ser justamente, luego, observemos que justamente algún caminante, bueno, pero voy a hacer primero la fórmula, va a ser, existe un X justamente tal que P de X, ¿no? Tal que existe un X tal que P de X, y eso significa hay algún caminante que bosteza, ¿no? O existe, es algún caminante bosteza. Algún caminante bosteza, ¿no? Entonces existe un X caminante tal que P de X, tal que bosteza, ¿no? Entonces algún caminante bosteza. ¿Ya? Ahora el siguiente va a ser todos los caminantes bostezan, y eso va a tener la forma de para todo X, ¿no es cierto? Para todo X, P de X, ¿no? Esto significa todos los caminantes bostezan. Ahora observen la implicación, tengo si algún caminante bosteza, entonces todos los caminantes bostezan. Entonces luego la proposición será, ¿no? La proposición será justamente, bueno, sería esto de acá, esto sería el antecedente, recuerden, esto sería el antecedente, y el consecuente va a ser esto, ¿no? Entonces acá dice, si hay alguien que bosteza, entonces todos bostezan, ¿no? Y bueno, esa sería la respuesta a este ejercicio. Bien, acá si se dan cuenta, esto ya no tiene ninguna negación por delante, así que bueno, pues está perfecto, ¿no? Ya no hay nada más que hacer. Bien, ok. Vamos al siguiente. El siguiente es todo el mundo conoce a algún abogado, ¿no? Entonces, ¿de quiénes estamos hablando? De las personas, ¿no? O sea, todas las personas, ¿no? El mundo al final nos referimos a personas, ¿no? Entonces, todas las personas conocen a algún abogado, ¿no? Entonces, primero determinamos el dominio de discurso. El dominio de discurso va a ser justamente conjunto de todas las personas, ¿no? El conjunto de personas, ¿no? Bien, y ahora lo que tenemos acá es un para todo, ¿no? Entonces tenemos que, consideramos primero la función P de X, ¿no? Entonces decimos P de X va a ser justamente X, me equivoqué aquí, va a ser X conoce a algún abogado. Bien, ya. Luego vamos a ver este ejemplo con doble cuantificación. Bien, pero por el momento solo con una. Ya. Y finalmente, porque este algún, si se dan cuenta, nos está dando un cuantificador existencial, ¿no? Entonces tendríamos que considerar como dos dominios de discurso, pero por el momento, para no complicarnos, vamos a resolver este solo con un dominio de discurso, ¿bien? Luego voy a hacer otro vídeo en el que vamos a ver con dos dominios de discurso, dos variables, y etcétera, ¿ya? Pero por el momento vamos a tener solo esto, ¿ya? Entonces, o inclusive para aquí quitar esto, podemos poner, todo el mundo conoce a Ronnie, digamos, ¿no? A Ronnie. Entonces, para que no tengamos ese cuantificador, ¿bien? Para tener una salvedad. Entonces, justamente, la función va a ser X conoce a Ronnie, ¿no? Y finalmente, bueno, acá tendríamos que cuantificar esta función proposicional, y lo que tendríamos, ¿no? De esta manera, lo que vamos a tener es justamente, tendremos, ¿no? Bien, para todo, sería for all, ¿no? Para todo X, bien, para todo X, P de X, ¿no? P de X. Entonces, todas las personas, ¿no? Conocen a Ronnie. Y bueno, no, si se dan cuenta, solo sería eso, ¿no? En este caso. Entonces, en la siguiente voy a hacer uno con doble cuantificación, con el algún y existe. Entonces ahí
van a ver que podemos tener dos variables, ¿no? Un X, un Y, y en ese caso es un poquito más difícil, pero al final es lo mismo, ¿no? Pero bueno, estos ejercicios, como son introductorios, no voy a considerar dos variables, ¿bien? Entonces, bien, esa es la manera, digamos, de transformar, ¿no? Las proposiciones a un lenguaje simbólico, ¿no? Ahora vamos a ver, primero vamos a determinar las proposiciones en un lenguaje simbólico, luego las voy a transformar a su negación, ¿no? O sea, voy a obtener su negación, y luego las vamos a convertir a un lenguaje natural. Entonces, acá tenemos una proposición, dice, si hay algo que vale menos de 15 bolivianos, ¿no? Comeré en la cafetería, ¿no? Entonces, este algo se refiere a comida, ¿no? Entonces, primero, el dominio de discurso va a ser el conjunto de todas las comidas, ¿no? Entonces, bueno, entonces acá tenemos eh, algo que vale menos de 15 bolivianos, entonces una comida que vale menos de 15 bolivianos, entonces consideramos la función proposicional, ¿no? La función proposicional va a ser justamente P de X, ¿no? Que dice X vale menos de bolivianos 15, ¿bien? Y bueno, finalmente, acá tendríamos justamente esto de acá, hay algo que vale menos de bolivianos 15, ¿no? Entonces, hay que darse cuenta que esto, hay algo que vale menos de bolivianos 15, va a ser justamente, a ver, un momento, voy a borrar esto. ¿Cómo podemos escribir? Este hay es un existe, ¿no? Entonces va a ser existe, ¿no? Un X, hay alguien, ¿no? ¿Que va a cumplir qué? Pues que cumple P de X, es decir, que vale menos de 15, ¿no? Hay alguien que vale menos de 15, eso es lo que significa esto de acá. Entonces esto de acá sería, hay algo que vale menos de 15, ¿no? Hay una comida en específico, ¿no? Que vale menos de 15, porque estamos hablando de eso. Ese es el universo del discurso, ¿bien? Hay algo que vale menos de 15, ¿no? Entonces, la siguiente proposición, digamos, podemos ponerle Q. Q es comeré en la cafetería, ¿no? Entonces, lo que tendríamos acá va a ser justamente una proposición, va a ser la proposición, a ver, un momento, va a ser esto, ¿no? Es una implicación. Si hay algo que vale menos de 15, entonces comeré en la cafetería, entonces es una implicación. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que voy a tener acá es, esto es el antecedente, y Q es el consecuente, ¿no? Es justamente la proposición lenguaje simbólico. Bien, entonces ahora la negación, ¿no? Aplicando transformaciones, ¿no? Vamos a ver eso. Vamos a hacer la negación, ¿no? Entonces, bueno, lo que tenemos que poner es primero paréntesis en todo esto y negarlo, ¿no? Entonces, aquí ustedes aplican todas las leyes que conocen de manera normal, ¿no? Entonces, primero, esa negación la puedo dejar un rato ahí. Y fíjense que tendría que ser no P o Q, ¿no? Entonces, niegan todo esto, ¿no? Neg de existe, ¿no? Ya, existe un X, tal que P de X, ¿no? O sea, ese es todo el P, no P. Y luego ponemos el O, Q, ¿no? Y pues bueno, fíjense que esto va a ser equivalente a, podemos seguir dejando la negación final afuera, y observen que usando Morgan acá, el existe se vuelve para todo, ¿no? Para todo X, si se dan cuenta, y, y se niega la función proposicional, ¿no? Y tenemos neg de P de X, ¿no? Es usando Morgan. Y finalmente tendríamos O, Q, ¿no? Entonces, simplemente negado acá, esta parte de acá es el existe se vuelve para todo y el P de X se vuelve no P de X, ¿no? O sea, la negación pasa, pero transformando el existe en un para todo, ¿sí? Acuérdense de Morgan. Ahora, finalmente, distribuyo, usando normalmente el Morgan que conocemos en la disyunción, ¿no? Estamos practicando acá, ¿ya? Entonces va a ser neg, justamente, y acá se niega el cuantificador para todo, y para todo X, y negamos el P de X, bueno, acá esto ya está negado, ¿no? Neg P de X, ¿no? Y acá el O se vuelve I, AND, ¿no? Y tenemos la negación de Q,
Bien. Luego, sigamos con esto. A ver, estamos practicando las propiedades. Usando Morgan, el para todo se vuelve existe, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá es un existe, un X, y doble negación de nono P de X. Esto va a ser nono P de X, ¿no? Entonces, se vuelve solamente P de X. Que fíjense, si yo distribuía directamente acá, doble negación con doble negación se cancelaba y me quedaba O no Q, ¿no? Pero la idea era aquí un poquito practicar, ¿no? O no Q. Bien, entonces, si se dan cuenta, distribuyendo acá directamente, negación con negación se cancela, ¿no? Y me quedaba esto, o no Q, ¿no? Pero quería un poco practicar esta parte. Bien, entonces, la negación es esto. Bien, entonces luego de eso, lo que vamos a tener, de esta manera, tenemos que interpretar, ¿no? Entonces, interpretando, justamente esto de acá, lo que va a significar es, hay algo que vale menos de 15, de bolivianos 15. Ah, perdón, acá me he equivocado, este es un I, ¿no? Me equivoqué. Ok, por Morgan, ¿no? Me equivoqué. Okay. Hay algo que vale menos de 15, pero, ¿no? No comeré, ¿no? Comeré en la cafetería. Bien, eso sería, ¿no? Entonces la negación, ¿no? Pero no comeré en la cafetería. Bien, entonces esa es la manera, digamos, de resolver. Si se dan cuenta, es muy parecido a, es casi lo mismo, ¿no? Que en la lógica proposicional, solo que ahora hay que considerar siempre las leyes de Morgan en los cuantificadores y pues luego todo funciona igual, ¿no? A ver, vamos con el siguiente. Bien, entonces el dominio de discurso, en este caso, de discurso, aquí dice todos los habitantes de Madrid viajan en metro, ¿no? Entonces va a ser el conjunto de, ¿no? Conjunto de los habitantes de Madrid. ¿Se dan cuenta? Porque estoy hablando de ellos. Ahora, la función proposicional va a ser P de X, ¿no? Donde digo X viaja en metro, ¿no? Y finalmente, bueno, de esta manera se obtiene así. Obtenemos, ¿no? Obtenemos la proposición de acá, todos los habitantes de Madrid viajan en metro, sería para todo, ¿no? Para todo X, o sea, para todo habitante de Madrid, P de X viaja en metro, X viaja en metro, ¿no? Entonces, negando, vamos a obtener justamente, voy a copiar esto, vamos a obtener esto de acá, negado, ¿no? Pero eso a qué va a ser equivalente, pues va a ser equivalente, recuerden, el para todo se vuelve un existe, ¿no? Existe un X, si se dan cuenta, existe un X, tal que no P de X, ¿no? Neg de P de X. Entonces, interpretando esto de acá, me equivoqué, por acá, ya, interpretando, esto de acá, ¿qué significaría? Pues significaría que hay alguien, ¿no? Hay un habitante de Madrid que no viaja en metro, ¿no? Hay alguien que no viaja en metro. Bien, ahora, finalmente, veamos este ejercicio de acá. Dice, hay personas en todas las ciudades que usan transporte público, ¿no? Bien, aquí, bueno, voy a hacer una salvedad. Voy a cambiar este todo, ¿no? Por el momento no queremos doble cuantificación, entonces voy a poder, hay personas en la ciudad, digamos, ciudad de La Paz, ¿ok? Que usan transporte público, ¿no? Entonces, bueno, veamos esto de acá, ¿ya? Porque no quiero tener doble cuantificación, eso lo vamos a ver luego, ¿ya? Ok, entonces lo que tenemos que hacer acá es de nuevo, ¿no? El dominio de discurso, ¿ok? Dominio de discurso va a ser D, ¿no? El conjunto de personas en la ciudad, ¿no? Y ahora consideramos la función proposicional, ¿no? Que diría justamente P de X, me va a decir X usa el transporte público, ¿no? Ya, a ver un ratito.
Ya, está bien. Entonces, luego tendríamos acá, de esta manera, ¿no? Tenemos, vamos a tener la proposición existe, ¿no? Un X, bien. Existe alguien, hay alguien tal que usa transporte público, ¿no? O sea, hay personas en la ciudad, ¿no? De La Paz, bueno, personas en la ciudad de La Paz, tengo que poner acá, no, me estaba olvidando. Hay personas en la ciudad de La Paz que usan transporte público, ¿no? Hay alguien que usa transporte público, en otras palabras. Bien, entonces, negando, bueno, negando, lo que vamos a obtener es justamente esto de acá, pero negado. Bien, negado. Y pues esto va a ser equivalente, ¿no? Al cuantificador para todo, ¿no? Para todo X, ¿se dan cuenta? Y niego la función proposicional. Negación de P de X, ¿no? Entonces esto interpretando, al interpretar esto sería justamente, al interpretar, esto va a ser, ¿no? Todas las personas, ¿no? De la ciudad de La Paz, no usan transporte público. Esa sería la negación. Bien, entonces si se dan cuenta, no es tan difícil, la idea es solo utilizar las leyes de Morgan que hemos visto más antes, y a partir de eso uno luego empieza a interpretar, digamos, ¿no? Las oraciones. Bueno, finalmente, bueno, el siguiente video vamos a ver justamente cómo hacer con dos variables, x e y, x y z, digamos, tres, y podemos tener varios cuantificadores anidados, ¿no? Y de hecho eso es muy común en matemáticas. Bien, pero para un primer video de esto está muy bien verlo solo con una variable, ¿ok? Entonces, para terminar, vamos a ver esto de acá, ¿bien? Y dice, considerando los números enteros como universo de discurso, sean los siguientes predicados, ¿no? Entonces estamos hablando de números enteros, ¿no? Entonces, P de X es la función X mayor que 0, Q de X, X es par, R de X es un cuadrado perfecto. Bien, entonces primero nos piden escribir en manera simbólica algún entero es par, ¿no? Entonces, X es par, es este Q de X, entonces de manera simbólica, si se dan cuenta, no es tan difícil, sería ese algún, es un existe, no, me equivoco acá, a ver ya, ok, es un existe un X, ¿no? Hay alguien, tal que Q de X, si se dan cuenta, ¿no? Tal que es par, ¿no? Entonces la respuesta es bastante sencilla, ay, me equivoco, ya, la respuesta es bastante sencilla, sería esa, ¿no? Existe un X tal que Q de X. Bien. Ahora, ¿existe al menos un entero positivo y par? Bueno, de nuevo, existe al menos un entero, existe un X, entonces, existe un X, existe un X tal que X es positivo, entonces tal que es P de X, ¿no? Tal que P de X, y, ¿no? Y es par, entonces Q de X, ¿no? Entonces ahí tendríamos la forma simbólica de eso, ¿no? Ahora hay que traducir al lenguaje natural esto de acá, esa es la segunda parte del ejercicio. Bueno, entonces esto de acá sería, para todo X, R de X implica P de X, entonces esto sería todos los enteros, ¿no? ¿No? Cumplen que si X es un cuadrado perfecto, entonces X es positivo, ¿no? Entonces tendrías que poner acá, bueno, todos los enteros cumplen que si X, ¿no? Esto de acá, si X es un cuadrado perfecto, un momento, así, ok. Si X es un cuadrado perfecto, entonces, ¿no? ¿No? Entonces, X es mayor que 0. Bien, esa sería la interpretación. ¿Se dan cuenta? Ok, ahora veamos el de acá. El de acá dice, existe un entero tal que si es positivo, ¿no? Entonces, no es par, ¿no? Entonces acá sería, existe un entero que si es positivo, ¿no? Positivo, ¿no? O sea, si es positivo es esto de acá. Si es positivo, entonces no Q de X, entonces no es par, ¿no? Entonces, fíjense, acá esto de acá, X mayor que 0, podría poner, entonces X es positivo,
positivo, ¿no? Y equivalentemente, esto se podría ver como todo entero cumple que si es cuadrado perfecto, entonces es positivo, aún más literal, digamos, ¿no? Y en este caso de acá, bueno, esto ya estaría completamente literal, ¿no? Existe un entero que si es positivo, entonces no es par. Bien, entonces, o bueno, acá podríamos poner es impar, ¿no? Entonces, porque si no es par, tiene que ser impar, ¿no? Entonces, es impar, digamos, ¿no? Todo esto sería equivalente, ¿no? Entonces, bueno, esa es la manera en la que ustedes tienen que trabajar con este tipo de proposiciones, bien, y bueno, pues espero que este video les sirva y si tienen alguna duda, pues pueden dejarlo en los comentarios y nos vemos hasta el siguiente video.